Bienvenidos al programa de Match2, de Charlas Match2. El día de hoy es un gusto poder saludarlos y contar con la presencia de un amigo, muy buen amigo mío, el doctor Fernando Ordaz. El día de hoy les trae una súper plática que está prácticamente de moda. Es un estudio, son los estudios, Fer, ya nos contarás acerca de la tanatología, qué es, cómo la tratan, cómo se trata en este nivel, pero bueno, mientras quiero contarles acerca de el doctor Fernando Ordaz Romero. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, es maestro en tanatología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es maestro en desarrollo educativo por parte de la Universidad de Puebla. Mucho gusto, Fer. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias por estar en esta plática. Y bueno, pues adelante con el tema de tanatología. Por aquí te estaremos apoyando el equipo técnico con las presentación que tú traes. Gracias, Fer, y adelante. Muchas gracias, Raúl. Quisiera preguntar si me escuchan. Se escucha fuerte y claro, Fer. Perfecto, gracias, Raúl. Bueno, pues te agradezco la invitación que me has hecho para que en esta noche pues podamos compartir y reflexionar sobre todo un tema que prácticamente por el contexto actual en el que nos encontramos, pues realmente es importante meditar. No solamente pues para profesionales de ciencias de la salud, sino también para profesionales en general, ya que pues en este tiempo llamado ahora COVID y ya con la disminución de los casos positivos y también un poquito de las cuestiones hospitalarias, incluso comenzamos a llamar una época o un tiempo post-COVID, de tal manera que pues vamos a analizar prácticamente este contexto y para ello pues vamos a aprovechar esta presentación que he preparado para compartir esta reflexión. Entonces, si me apoyas, por favor, Raúl, vamos a iniciar con la presentación para comenzar sobre todo con los puntos o las líneas de reflexión que quiero compartir hoy con todos los que hoy nos acompañan. Y bueno, pues este es lo que ya nos comentó Raúl. Un poquito de mi currículum, prácticamente pues las áreas que he tenido oportunidad de estudiar y bien, las instituciones en donde he realizado estos grados. Si me apoyas con la segunda, Raúl, por favor, donde vamos a ver prácticamente las líneas de reflexión que hoy propongo para esta noche. Yo creí que aquí va a tener en la pantallita la oportunidad de ver las caras o al menos los participantes que nos están acompañando hoy, pero bueno, para poder interactuar un poquito más. Y bien, entonces, estas son las líneas de reflexión. Para esta noche quisiera que todos los presentes pudiéramos enfocarnos prácticamente en los primeros 3 puntos, ¿sí? Vamos a empezar desde pues nuestra salida, nuestro punto de partida, que es reflexionar un poco sobre los aspectos del ser humano. Y ahí justamente vamos a iniciar con una frase pues conocida entre la literatura grecolatina sobre este concepto: conócete a ti mismo. Posteriormente vamos a entrar ahora sí al contexto actual que va a ser la pandemia COVID-19 y sobre todo cómo el acontecimiento de la pandemia generó un alto número de pérdidas y duelos. Vaya, está de más mencionar que en nuestro país pues sufrió bastante con el número de muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. Y finalmente va a ser la invitación a que juntos podamos meditar el concepto de muerte y de esta manera tratar de que cada uno de nosotros identifique el concepto o la idea que hasta ahora habíamos tenido del concepto de la muerte y que de cierta manera podamos también darle un nuevo sentido con esta invitación a resignificar la experiencia, especialmente pues para aquellas personas que tuvieron
la muerte o la defunción de familiares en casa. Y finalmente, bueno, una colación que va a ser justamente la praxis, que aquí en la práctica, ¿en qué nos ayuda la tanatología? ¿Me ayudas con la siguiente, Raúl, por favor? Y bien, entonces, vamos a iniciar con el primer elemento. No podemos partir ninguna reflexión si antes no lo hacemos contemplando el elemento de que toda reflexión humana parte del ser humano. Y al hablar del ser humano estamos hablando de nosotros mismos, ¿sí? Es interesante pensar cómo, pues sobre todo los aspectos filosóficos, el área filosófica, nos ha enseñado y nos recuerda que el ser humano es el animal racional por excelencia, al menos ha conocido hasta ahora. Y con ello, quiero enfocarme un poquito el aspecto racional en el sentido de que somos la especie que podemos contemplarnos a nosotros mismos. Aquí podremos hablar de otros conceptos como conciencia, subjetividad, pero el elemento central es que nosotros partamos desde nuestra propia experiencia. Y para ello, ciertamente, pues las personas que nos están acompañando en esta transmisión, todos partimos desde una experiencia propia. Cabe mencionar que esa experiencia es el resultado de toda nuestra historia, de los años que llevamos hasta este momento, hasta el día de hoy, 18 de noviembre del 2021. De tal manera que podríamos empezar analizando que de acuerdo a nuestra edad, algunos tendrán un poquito más de experiencia que otros. Eso está argumentado justamente sobre nuestra edad cronológica. De tal manera que, incluso en los aspectos de desarrollo humano, un niño de 5 años no presenta el mismo desarrollo que una persona de 15, 30 o 60 años. Y en esta medida, y apoyándonos también de nuestro proceso de desarrollo, cada uno de nosotros va adquiriendo experiencias, va adquiriendo vivencias. Y mediante esas experiencias es que vamos teniendo el conocimiento. Ahora bien, todo esta introducción, ¿para qué nos ayuda? Es una invitación a que en este momento nosotros podamos hacer una especie de examen de conciencia. Y ese examen de conciencia justamente es para identificar pues nuestras fortalezas, también nuestras debilidades, nuestros valores, y contemplando todos estos elementos como herramientas, poder apoyarnos de ellos para la experiencia de la vida. Y quizás en una manera más práctica, tomar todas estas herramientas que la experiencia nos da para afrontar las problemáticas o las vivencias que día con día se nos presentan y se nos seguirán presentando. Entonces, eso es el elemento. Ahora bien, toda la carga, toda esta historia personal que cada uno de nosotros tiene, se basa en estas dimensiones, ¿sí? Es decir, aquí tenemos prácticamente 8 dimensiones. Habrá otros autores que nos mencionen más dimensiones, o incluso no les van a llamar dimensiones, sino les podrán mencionar con otros nombres, como incluso experiencias, con otros conceptos de acuerdo a la corriente ideológica que maneja este autor. En este caso, yo les propongo que identifiquemos cada uno de nosotros estas 8 dimensiones.
identificar que tenemos una dimensión física, que es prácticamente la corpórea, los sentidos. Tenemos una dimensión social, esa dimensión social que se va a comenzar a desarrollar cuando interactuamos con otras personas, cuando nos relacionamos con los otros. Esa dimensión espiritual, que es la puerta hacia una realidad espiritual, hacia una realidad trascendental, o incluso hacia una experiencia inmaterial. Tenemos también la dimensión cognitiva. Aquí propiamente pues hablamos de los elementos intelectuales, los elementos teóricos. Estos elementos incluso teóricos y sociales pues se ven expresados en nuestra manera de comunicación, en donde podemos contemplar la dimensión comunicativa. Cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que son los aspectos estéticos, es decir, de nuestro reconocimiento con lo que consideramos bonito o con lo que consideramos algo que nos alimenta el alma. No podemos olvidar de lleno también la dimensión emocional, esa dimensión emocional que seguramente es la que tenemos más desarrollada y que seguramente es nuestra llave de acceso a nuestro día a día. Y finalmente, la dimensión ética, en la cual pues podemos contemplar prácticamente nuestro cúmulo de leyes, de valores o de ideologías o de ideas, perdón, incluso que nos van a permitir actuar específicamente en todos los roles donde nosotros nos vayamos desarrollando y que nos apoyan para la realización de nuestras acciones. Entonces, con estas 8 dimensiones, nosotros vamos identificando justamente cómo es que pensamos. Incluso en este momento, para algunos podría ser una oportunidad de reflexionar si tienen alguna creencia religiosa o una ideología religiosa. Si tienen la experiencia incluso de alguna, tienen la experiencia con alguna realidad espiritual o trascendental. Y de igual manera, pues es la invitación para que identifiquen de qué manera interactúan con su familia, de qué manera se comportan o nos comportamos con nuestras amistades en el ámbito profesional y en el ámbito incluso académico. Obviamente todo esto va a depender de los roles que desempeñemos. Por ejemplo, en el caso de algún padre de familia, los padres de familia pues tendrán la experiencia de estar como roles de papá y mamá, pero también tendrán roles profesionistas, roles en el trabajo, y de igual manera podríamos identificar otro rol con las amistades. A lo mejor para aquellos que, por ejemplo, dan clases y aparte dan consulta, pues de igual manera tenemos a estas personas que se desarrollan en un ambiente profesional como docente. Incluso podríamos identificar a algunos otros intelectuales como investigadores y algunos otros también como consultantes. Entonces, es la invitación a que cada uno de nosotros podamos ir reflexionando cómo somos, cómo actuamos y cómo pensamos en cada una de estas dimensiones. Y bien, ya que vamos armando este rompecabezas de cómo somos cada uno de nosotros, cómo nos percibimos, cómo nos identificamos y sobre todo, qué herramientas tenemos para relacionarnos y expresarnos con el mundo. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Todos estos son instrumentos, o tenemos que comenzar a verlos como instrumentos. Instrumentos que nos van a ayudar, obviamente, a afrontar, a relacionarnos,
Nos van a ayudar también a incluso identificar el sentido. Le voy a pedir a Raúl o al apoyo técnico que me pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, si yo soy consciente de todas estas dimensiones personales, podré desarrollar relaciones más sanas, podré ser un mejor profesionista, podré ser un mejor padre de familia o una mejor madre de familia, o también podré ser un mejor hijo o hija y también un mejor amigo. Cuando identificamos toda esta base, porque todas estas dimensiones son la base, son nuestra base. Hace un momentito yo les mencionaba, veamos todas estas dimensiones como herramientas. Y estas herramientas nos tienen que ayudar a poder expresarnos y vivir en nuestra realidad o en el mundo. Aunque sabemos que nuestro planeta pues es muy grande, pero aunque no podamos encontrarnos en diferentes puntos del globo, lo que sí podemos hacer es ser conscientes de nuestro día a día. Y en medida de esa conciencia, nosotros podemos identificar una mayor plenitud en cada una de las acciones que realizamos. Pienso, ejemplos. Cuando vamos al trabajo, los que somos profesionistas, al tomar una actitud de desarrollo e identificar que el sentido de ese trabajo es estar aprendiendo nuevos temas, nuevos conocimientos, o en el caso, por ejemplo, específico del profesional de la salud, cuando vamos a la consulta, cuando interactuamos con cada uno de los pacientes que llegan con nosotros, es la oportunidad de estar reforzando y recordando los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra formación. Y especialmente es no solamente esa oportunidad de yo saberme pleno y satisfecho al momento de identificar una enfermedad, sino más bien es la oportunidad de que el profesional de la salud o el profesional en general tiene la oportunidad de ayudar o aportar algo a la persona que acude a él. Incluso pensando no solamente en profesionales, sino en aquellas personas que por alguna circunstancia no tuvieron oportunidad de adquirir un grado académico, pero que tienen mucha experiencia en el sentido de vida. Y que estas personas suelen ser buenos consejeros y que gracias a esos consejos, algunas personas han tenido la oportunidad de tomar otro rumbo en la dirección de sus decisiones y que afortunadamente esto los lleva de tomar decisiones con consecuencias negativas a tomar acciones con consecuencias positivas. Y todo esto nos ayuda justamente a relacionarnos con nuestro medio exterior. En la imagen, por ejemplo, pueden identificar al centro una silueta humana y alrededor tenemos el planeta y ciertamente dos realidades. Una realidad donde la mayor presencia de colores y formas nos permiten identificar un área contaminada y también un área o un ecosistema natural sano.
donde no tenemos contaminación y donde obviamente la naturaleza se encuentra desarrollándose sin la presencia justamente de la destrucción y de la muerte que se hacen presente en la imagen de mi lado izquierdo. Y bien, entonces, teniendo esta concepción de la persona en el mundo y en su realidad, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a identificar que uno de las experiencias que más le cuesta al ser humano vivir es la experiencia de la muerte. Y que curiosamente hace algunos días en la región mexicana, en nuestro país, en México, en la República Mexicana, hemos tenido la oportunidad de vivir una fecha que culturalmente todos, de cierta manera, aprendemos a vivir y que de igual manera con el paso de los años le vamos adquiriendo un significado. Con esto me refiero justamente a las festividades del Día de Muertos, donde prácticamente por algunos días tenemos la oportunidad de recordar a aquellas personas que han muerto. Y fíjense en la riqueza cultural mexicana, donde es tan grande el significado que le damos a la muerte, que incluso tenemos un día para los que murieron por accidente. Tenemos otro día para los niños. Incluso ahora, si ustedes pudieron percibir en los medios de comunicación, incluso hacían alusión a que también los animalitos, las mascotas, tenían un día en el cual sus dueños o las personas les podían poner una ofrenda y obviamente la intención era recordarlos. Pero esto es interesante porque anteriormente recordábamos solamente a nuestros difuntos humanos, pero ahora incluso se ha enriquecido con esa memoria de las mascotas. De tal manera que el concepto de la muerte tiene un gran significado. Incluso todos, yo creo que desde pequeños comenzamos a ser marcados por esta festividad. Quizás aquellas familias que no tengan difuntos, pues seguramente colocarán una ofrenda pequeña o si no solamente decorarán de colores que se utilizan en estas fechas, pero prácticamente la mayoría de la población recordamos en esas fechas a nuestros fieles difuntos. Y fíjense cómo ese aspecto cultural memoriza en cada una de las personas que viven esta fecha e imprime la memoria de los que ya se fueron, la memoria de nuestros difuntos. ¿Quién de los presentes, justamente para esas fechas, quién de nosotros no trajo a su mente con el olor del incienso, con el olor de las hojaldras, con el olor de la fruta, con el olor de la flor de cempasúchil? ¿Quién de nosotros, al ir caminando y contemplar esos aromas, atraemos a nuestra mente la memoria de la muerte? Y en esa memoria de la muerte vienen los recuerdos o de la mascota, o del abuelo, o de la abuela, o de algún integrante de la familia que se ha
que por alguna situación ya no se encuentra en nuestra realidad material. Ese es el significado y el valor tan grande que nosotros tenemos en esa festividad. Y vean cómo esa festividad del Día de Muertos nos ayuda a quitarle los aspectos de miedo y de terror a la muerte. Cosa que, por ejemplo, con la festividad del Halloween, donde pues en teoría eh, se intenta recordar a los monstruos o aquellas criaturas terroríficas, ¿cómo podemos contemplar que en esa festividad las personas que se visten o se disfrazan de personajes de terror, cómo las acciones que ellos hacen es de espantar, es de asustar, de causar terror? Cosa contraria que hacemos nosotros en México, cuando más que recordar a un difunto sea la emoción del espantar, es más bien la experiencia del sentir la oportunidad de estar cerca otra vez con ellos. ¿Cómo? Por medio del elemento físico que es la ofrenda. Porque todos aquellos que ponen ofrenda en casa, dando las campanadas de mediodía, en automático, todos sabemos y estamos conscientes de que las almas de los difuntos ya se encuentran entre nosotros y que se encuentran obviamente en la ofrenda, que pasan a esa mesa, que les han preparado sus familiares para que ellos puedan degustar los elementos necesarios que le van a permitir recuperarse de ese viaje del más allá hasta la tierra y que también les van a permitir probar, en esencia, aquellos manjares o bebidas que en vida degustaron. Entonces tenemos esas dos concepciones que ciertamente, pues en las comunidades de nuestro México se juntan. E incluso aquí cabría mencionar la experiencia de cómo algunos de nosotros tuvimos la experiencia de salir a pedir calaverita. Pero ahora, fíjense cómo son las cosas, cómo estos dos aspectos se van integrando, se van combinando de cierta manera. Y que ahora los niños salen a pedir calaverita disfrazados de monstruos y con una calabaza. Eso es algo que en lo personal pues me causa un poquito de conflicto y también me causa una oportunidad de poder reflexionar más, ¿verdad? Pero démonos cuenta cómo, de acuerdo a la experiencia que nosotros hayamos ido adquiriendo, le vamos dotando de significado al concepto de la muerte. De tal manera que esto sí es, en el momento en que tenemos la pérdida o la noticia de que alguien ha fallecido, ciertamente la emoción es de asombro, de tristeza, en algunos casos de miedo. Y que partiendo de esa experiencia, la invitación va a ser que seamos conscientes y que comencemos a meditar cuál es el concepto y las emociones también que en nosotros despierta el concepto de la muerte. Le voy a pedir a que me apoyen con la siguiente diapositiva. Y justamente, ¿cuáles son las primeras impresiones de nosotros cuando tenemos la noticia de la pérdida? Como lo podemos ver en las imágenes, generalmente es una experiencia muy fuerte, especialmente en las defunciones que son por accidente o muertes inesperadas, pues es la ocasión en la cual se nos arrebata
se nos quita a esa persona amada. Y esto también es bien interesante. Ciertamente, dependiendo, lo voy a mencionar así, dependiendo del grado de cariño que le tenemos a la persona que muere, en ese mismo grado va a ser el tamaño de nuestro duelo. De tal manera que una persona a quien yo quería, a quien yo me encontraba muy identificado o incluso apegado, si lo pierdo, mi duelo va a ser grande. Y del lado contrario, si tenía apenas a una persona conocida, lejana, con la que solamente me saludaba, sí aparece en mí las experiencias y las emociones de la impresión, pero el duelo no va a ser tan grande como en el caso de la persona querida o amada. En este momento, démonos la oportunidad de reflexionar lo que ya veníamos mencionando, es todos estos conceptos que hasta ahorita hemos identificado. Hagamos un minuto de reflexión con los aspectos de me conozco, si me conozco, identificar mis emociones, identificar mis comportamientos, identificar mi forma de pensar e identificar incluso cómo las situaciones que se me presentan día a día en la casa, con mi familia, con la pareja, en mi trabajo, con mis amigos, cómo esas situaciones me permiten a mí expresarme y cómo yo voy viviendo el día a día en cada uno de esos roles. Porque no podemos pasar nuestra vida teniendo una actitud negativa, teniendo unas actitudes rencorosas, explosivas. Tampoco podemos pasar nuestra vida teniendo miedo y escondiéndonos. Pero lo que sí podemos, o deberíamos, al menos con esta reflexión, identificar qué sentido tiene lo que yo hago, hacia dónde van dirigidas las decisiones que yo tomo. Y también, cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y una vez que nos encontramos ante nuestra realidad, una vez que comenzamos a conocernos, podemos entonces comenzar a resignificar el acontecimiento de la muerte. Y este proceso tendría que ser en un proceso de autoayuda. En un proceso de autoayuda y no solamente para vivir los duelos, sino también en ese proceso de poder ir viviendo, o mejor dicho, de poder ir identificando el cómo yo vivo mi día a día.
Porque algo que tenemos definido es que en este ciclo de vida por el cual pasamos todos los seres vivos, el final, o incluso a semejanza de una carrera, la meta, curiosamente, es la muerte. Porque ya sabemos que todos los seres vivos nacemos, crecemos, se reproducen y morimos. Ese es el ciclo que desafortunadamente no podemos cambiar. Y que por ello hacen que la muerte sea definitiva, única y absoluta. Nadie hasta ahora ha podido argumentar, o mejor dicho, definir cómo es ese proceso de la muerte. Y que es la invitación justamente que hace la tanatología. La invitación que la tanatología hace es a que nosotros podamos aprender cómo debemos vivir nuestra vida después de tener una pérdida. Y obviamente prepararnos también. Si nosotros, a causa de esta pandemia, hemos tenido la muerte de algún familiar, ya sea por COVID o por alguna complicación o por alguna secuela, es importante que identifiquemos que la tanatología es aquella área que nos enseña a cómo debemos vivir después de que esa persona ya no está con nosotros. También de los aspectos que la tanatología nos ayuda y que la hacen también importante en este tiempo de COVID, en el que prácticamente todos hemos tenido alguna pérdida o hemos sabido de alguien que ha tenido una pérdida, es el que reflexionemos de que la muerte no debe ser considerada como algo malo, de que la muerte incluso es la oportunidad a una realidad diferente. Y eso ciertamente lo podemos aprender en la enseñanza de las religiones. La religión prácticamente es la ciencia o es el área de conocimiento que, que tiene la respuesta a la muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente es en las religiones, podríamos mencionar el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el islam y el hinduismo, como al menos las 5 religiones que con mayor antecedentes históricos y que de cierta manera cumplen con una sistematización de elementos propios que la hacen ser religión. Por ejemplo, todas ellas cuentan con libros sagrados, con la imagen de un personaje que enseña y que permite el progreso de la vida humana por medio de las enseñanzas de sus personajes y que al final proponen la experiencia de una vida espiritual. Con esta experiencia espiritual, nosotros, de acuerdo también a nuestra historia de vida,
debemos comenzar a contemplar y comenzar a prepararnos incluso para vivir ese momento de la muerte. No sabemos cuándo va a llegar, pero aún así es importante que estemos preparados para ello. Y eso es algo que la pandemia nos enseñó. La experiencia de tener un microorganismo que desafortunadamente no era conocido por nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmunológico se encontraba vulnerable ante él y que originó muertes, esta experiencia de la pandemia nos recuerda ese final del ciclo de la vida y también nos enseña que debemos estar preparados. Tenemos que estar conscientes de que la muerte es parte del ciclo de la vida y de que a cada uno de nosotros en su momento tendremos que experimentar esa situación. Aquí la pregunta entonces sería, ¿cómo deseo yo estar preparado para cuando viva mi muerte? ¿Podemos pasarle a la siguiente, por favor? Con toda esta reflexión que hasta ahora, en estos minutos, estamos pudiendo hacer, recordar entonces que en nuestro concepto de pandemia, para todos aquellos que hemos tenido duelos o pérdidas, o que estamos viviendo duelos y que hemos tenido pérdidas, el primer paso para poder sanar esos duelos y esas pérdidas es que tomemos una actitud de ayuda. Una actitud de querer estar bien. Y para que nosotros podamos tomar esta actitud, debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes de qué es lo que me está originando encontrarme en duelo. Así pudo haber sido la muerte de la mascota, el perder la cadenita que me regaló mi abuelita. Así puede ser perder a los papás, perder a los abuelitos o perder a algún otro integrante de la familia. Primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que está originando ese duelo. Y posteriormente, buscar ayuda. Es muy impactante y yo creo que si nos están viendo médicos que laboran en hospitales, es muy impactante el recordar que todavía hasta hace algunos días en las salas de urgencia o en las áreas de hospitalización COVID, se podía identificar a un gran número de personas que morían. Si recordamos o tomamos de referencia al menos las estadísticas que se nos mencionaba a nivel secretaría, pues ciertamente eran números grandes de personas que morían en un día. Ahora, cuando tenemos esa gran cantidad de personas que mueren, imagínense cuántos familiares no quedan dolidos. Por cada una de esas personas que fallecía, ciertamente quedaban familiares dolidos. Lo peor de todo fue que
la pandemia y, bueno, esta infección por COVID no permitían siquiera que los familiares se despidieran, en algunos casos se despidieran de los difuntos y que por normas de salud, ciertamente, y para prevención de más contagios, lo que se hacía era cremar los cuerpos. Entonces, cuando los familiares recibían a sus difuntos cremados, es decir, cuando recibían las cenizas de sus difuntos, es esa experiencia de arrebato, es esa experiencia de quitarle al ser amado. Y entonces, esos son los duelos más fuertes. Estos son las experiencias que definitivamente marcaron a esos familiares y que incluso si no se le dio el apoyo necesario, hasta la fecha seguramente hay secuelas. Hay secuelas de procesos de duelo no finalizado, o hay secuelas incluso de incluso hasta alteraciones mentales. Hoy justamente en un evento de el Departamento de Humanidades de la UNAM, que estaban realizando con motivo del Día Mundial de la Filosofía, hacían una reflexión con respecto a la tecnificación, la realidad virtual, y que estos elementos, incluso ya ahora, quizás un poquito ya del segundo semestre de este año, que incluso nos permitieron en las áreas de urgencia o de hospitalización o incluso de terapia intensiva, permitieron ser un instrumento para que los familiares se pudieran despedir de sus pacientes en estado crítico y que de esta manera se apoyara en esos aspectos de duelo. Ahora bien, nosotros que tenemos la oportunidad de encontrarnos vivos todavía, de cierta manera vacunados y empezando a retomar actividades en una era post-COVID, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo interpretar esa experiencia de la muerte? ¿Cómo cada uno de nosotros, desde nuestros roles o desde nuestros puntos de vista, podemos comenzar a darle un sentido a nuestra vida? Porque ya que hemos encontrado el sentido de la vida, podemos también de cierta manera comenzar a resignificarle el concepto de la muerte. Si tenemos algún difunto, si hemos tenido alguna pérdida, con estos pasos podemos comenzar ese proceso de autoayuda. Para que posteriormente, si fuera necesario, solicitar la ayuda profesional. Y en esto se incluye el ámbito interdisciplinario, que son los aspectos de psicología, los aspectos médicos y también contemplar los aspectos tanatológicos. Incluso, recordando otro tipo de secuelas que nos deja la experiencia del COVID, es también el aumento en las patologías mentales. Vean cómo, a consecuencia de tanta
de tantas ideas, miedos, emociones que se fueron desarrollando a lo largo del transcurso de la pandemia, cómo todo este contexto perjudicó la salud mental de algunas personas. Y no solamente de familiares, no solamente de pacientes, sino también de profesionales, por ejemplo, de la salud. Incluso en este mismo foro que les mencionaba de humanidades de la UNAM, cómo se mencionaba incluso que a los profesores se les guardó e incluso se les consideró como aquella área que tenía que ser resguardada. Sin contemplar que los aspectos educativos y de apoyo que generalmente pues, se realizan por este ámbito profesional, pues estaban descuidando. Y que ahora justamente mucha población podemos identificar con algunos trastornos depresivos, de ansiedad, generados por la experiencia de la pandemia. Y finalmente, concluir con las siguientes ideas. La pandemia no fue del todo mala. La pandemia nos enseñó y nos recordó el ciclo de la vida. Nos recordó que la muerte en su momento, cada uno de nosotros tendremos que experimentarla. Y que es la invitación a estar preparados. Es la invitación a que con la pérdida de ese familiar querido, me motive a mí a poder tomar una actitud diferente a la que anteriormente estaba llevando. Es una invitación a renovar mi interior. Perdón, es una invitación a reformar mis comportamientos, mis conductas e incluso mis ideas. La pandemia nos enseñó incluso a buscar ayuda. Y finalmente, la pandemia nos ayudó también a valorar la ayuda de la tanatología. Así que tengamos la dicha de sentirnos, tengamos la experiencia de sentirnos dichosos, de poder estar aquí, de poder tener salud, de poder contemplar todavía este concepto esta experiencia de la vida y también de poder meditar el concepto de la muerte. Y que esta invitación pues nos permita a cada uno de nosotros encontrar el sentido de nuestras vidas para que posteriormente podamos prepararnos hacia el camino de la muerte. Con esto te agradezco, Raúl. Con esto vamos a terminar el tema de hoy. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Ahora sí que el apoyo técnico, no los veo desde acá, no sé cuántas personas están atrás de cámaras, pero también agradecerles a todos ustedes por esa labor que hacen. Y a ti también, Raúl, por la invitación. Y bueno, tú nos dices qué sigue ahora.
Pues nada, Fer, muchas gracias. Gracias a las personas que nos siguieron en Facebook. Tenemos por ahí una pregunta. Dice, si una persona tiene una pérdida, ¿de qué manera un tanatólogo puede apoyar o cuándo es el mejor momento para hacerlo? Pregunta Eunice Vite a través de Facebook. Gracias. Sí, la realidad es que una persona bien orientada, o mejor dicho, ya sea que identifique su duelo o que alguien más identifique que se encuentra en duelo, es importante que acuda justamente en el momento en que se dé cuenta, ¿sí? En el momento en que se dé cuenta o en el momento de la orientación. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hace un mes tuve la pérdida de algún familiar, entonces yo me deprimí y hasta el día de hoy sigo deprimido, pero justamente hoy platicando, whatsappeando con una amistad, encuentro en ese proceso de duelo. Atención tanatológica y de esta manera pues ser orientado. Entonces, en conclusión es en el momento en el que alguien le dé la orientación o en el momento en que yo me dé cuenta que me encuentro en duelo. Ahora sí que es como en la consulta médica también, ¿no? En el momento de presentar los malestares o en el momento de darme cuenta que yo tengo algo. Muchas gracias, Fer. Invitamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, que si tienen alguna pregunta, por favor, se la hagan llegar al doctor Fernando Ordaz. Mientras tanto, Fer, si quieres darnos algunos datos tuyos para saber dónde te encuentran, dónde pueden consultarte, si tienes redes sociales, si tienes algún número, algún correo al que puedan contactarte, por favor, adelante. No te escuchamos, Fer, se apagó el micrófono. Ah, ok, perdón. Sí, mencionaba que si me pueden apoyar con la última diapositiva de la presentación, ahí tengo el contacto que sería el celular y el correo electrónico, pero de igual manera lo voy a ir mencionando. Sí, con gusto podríamos contactarnos por medio del celular que sería el 2224-024669 o al correo fernando.ordom@gmail.com.mx. Ahí están, ahora sí, muchas gracias, Raúl. Ahí están los contactos. Es el celular y el correo electrónico. Bien, Fer, pues agradecerte este tiempo, este espacio. Vamos a seguir dando un par de minutos para que la gente pueda contactarse, saber si tienen alguna pregunta que pueda responder en este momento. Dice, excelente, doctor Nando Ordaz, de María Chávez Rojas. Excelente, dice Montserrat GR. Y bueno, algo que quieras comentar, mandar saludos, Fer, con toda la confianza. Sí, muchas gracias, Raúl. Pues agradecerle al equipo primero, a tu equipo con el cual permitieron esta transmisión y también agradecerle pues a las amistades, a todas esas personas que ahorita yo no los veo, eso es lo que me hubiera gustado quizás que los pudiera ver. Ciertamente ahorita esta modalidad virtual en lo personal prefiero la modalidad presencial para ver las caras, ver los rostros, pero agradecerles a todas aquellas personas que están en la transmisión. Y con toda confianza, cualquier duda, orientación que les pudiera hacer, con gusto puedan mandarme un mensaje o un WhatsApp. Muy bien, Fer, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo, por el espacio, por la plática.
y por las enseñanzas que le dejas al público que nos está viendo a través de redes sociales en estas charlas nocturnas de Match2. Los invitamos también para que el siguiente jueves, 7:30 de la noche, puedan asistir a otra de las charlas Match. Vamos a tener a un médico muy conocido, ya lo estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos los que nos vieron a través de las redes sociales nuevamente. Y nos vemos el siguiente jueves. Gracias.